Dios le bendiga nuevamente. Te invito a ver este video hasta el final, que tiene como mensaje el derramamiento del Espíritu Santo. Joel dice en palabra profética que después de todas estas cosas que vendrán al pueblo de Israel, dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Alabado sea Cristo. Dice que el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Cuando dice sobre toda carne, bueno, los que están afuera en las cosas del mundo y en obediencia al diablo son carne, como nosotros. Pero es sobre toda carne de aquellos que se han santificado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, dice que el Señor dará su Espíritu Santo a los que le obedecen. Jesús dijo en el capítulo 14 que el mundo no lo puede recibir, ni le ve ni le conoce al Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir. ¿Y cómo dice aquí que a toda carne? A toda carne santificada, a todo el que ha sido regenerado, transformado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Poder en el nombre de Jesús. En el día de Pentecostés, ¿sobre quiénes se derramó el Espíritu Santo? Sobre los apóstoles y discípulos, hombres y mujeres que estaban en la obediencia a las enseñanzas que Cristo había dado. Hubieron otros derramamientos más del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Aparte del capítulo 2, en el capítulo 4 ellos estaban orando, levantaron su voz y de repente descendió el Espíritu Santo, y el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los que tenían el bautismo estaban llenos, pero los que no estaban recibieron el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Pero luego, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, Pedro y Juan llegaron a Samaria y había un grupo de hermanos convertidos a Cristo bajo el ministerio de Felipe. Pero no habían recibido, dice el Espíritu Santo, ninguno de ellos, sino solo habían sido bautizados en agua. Y habían recibido, dice, la palabra. ¿Qué palabra? El Evangelio, la palabra de Dios. Y vino Pedro y Juan, y orando por ellos, imponían las manos, y los creyentes en Samaria, capítulo 8, repito, recibían el Espíritu Santo. Y Pedro, contando luego, dice: igual que se derramó al principio en Pentecostés en nosotros, así sucedió en Samaria, hermanos. Y le daba testimonio a los hermanos cuando él regresó a Jerusalén, que el Espíritu Santo se había derramado sobre los gentiles. Ellos pensaban que solamente era para la carne de los judíos convertidos, que eran discípulos de Cristo. Pero ahora sobre la carne de los gentiles. Aleluya. Sobre su carne vino el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, gentiles, y se maravillaron, dice. Gloria a Cristo. Alabado sea el Señor. Más adelante, en el capítulo 10, hermano, Pedro llega a casa de Cornelio, un hombre gentil
que se había judaizado, es decir, había aceptado la religión judía, aunque él era romano. Se llamaba Cornelio, y el Señor le dio una visión de un ángel orando en ayuno, porque él ayunaba, porque era la ley de la religión de los judíos, del judaísmo. Pedro responde al llamado de Dios y al llamado de Cornelio, y va al lugar donde estaba Cornelio, a Cesarea, y llega allá y lo estaba esperando. La casa estaba llena, porque él había tenido una visión de un ángel, y el ángel le dijo: manda a buscar a un tal Simón Pedro, que está en Jope, en casa de un Simón curtidor. Él está orando. Ya yo le estoy advirtiendo a Pedro allá, dice Jehová el Señor. Y Pedro orando en la azotea, Dios le dio una visión y le dijo: Pedro, te van a buscar y ya están buscando de allá abajo. No dudes en ir con ellos, porque yo te envío. Y Pedro, obediente, se fue con ellos. Y aunque eran gentiles y no estaban acostumbrados ellos a estar con los gentiles, porque eran inmundos, y mucho menos comer en casa de un gentil, sin embargo Pedro fue por obediencia a Dios. Y Pedro se maravilló cuando Cornelio le habló y le dijo que un ángel se le había aparecido y le había dicho que mandara por él, y le dio todos los datos. Pedro, asombrado, vio que era asunto de Dios, que también para los gentiles Dios había abierto las puertas de la misericordia y el perdón. Alabado sea el Señor, hermano. Gloria a Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Y entonces Pedro comenzó a hablarle de Jesucristo. Y mientras Pedro hablaba de la venida de Cristo a la tierra como Hijo de Dios y su muerte en la cruz, dice que cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el mensaje, el discurso de Pedro. Y se derramó el Espíritu Santo, dice, hablando en otras lenguas, glorificaban a Dios. Y los que habían ido con Pedro se maravillaron que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estos gentiles habían creído a la palabra de Pedro mientras Pedro predicaba. Ellos aceptaron la palabra, ellos creyeron, se llenaron de fe. Y ahí mismo, ese mismo momento, no pasó un mes, ni un día, ni 4 horas. En ese mismo momento descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Y se quedaron atónitos, maravillados. ¿Sobre quién se derramó el Espíritu Santo? Sobre gente que creyeron y se sometieron a la voluntad de Dios. Dios no dará su Espíritu Santo a los que están en pecado, a los que están en rebelión, en desobediencia. Para ellos son los demonios. El Espíritu Santo es para los que obedecen la palabra, para los que están en armonía, para los que están en amor. Si usted está en guerra con su esposo, con su esposa, pleitos y peleas, así no se puede recibir el Espíritu Santo. El Señor derramará su Espíritu sobre toda carne consagrada a Dios. Cuando dice aquí la palabra de Dios por el profeta Joel: y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, carne santificada, carne consagrada a Dios. No personas que ponen su cuerpo para practicar el pecado. Si hablan en lengua, será lengua inventada, lengua de demonios. Están fornicando los novios, los enamorados están teniendo relaciones sexuales y dice que hablan lengua. ¿Será lengua inventada o será lengua de demonios? Porque Dios no dará el Espíritu Santo a los que desobedecen su palabra,
a los mentirosos, a los engañadores, a los fornicarios, a los adúlteros, a los que hacen cosas malas y contraria a la ley de Dios. Dios no les dará el Espíritu Santo. Muchas gracias por ver este video hasta el final y espero que haya sido una bendición y reflexión para tu vida. No olvides de compartir estos mensajes. Que Dios te bendiga.